Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Por parte de Realia, reciban un afectuoso saludo y un gran abrazo desde donde sea que nos están viendo. Estamos aquí en Jalapa, la ciudad de Jalapa, Veracruz, y pues muchas gracias por presentarse a esta, la última de las cuatro charlas que el maestro Víctor Vilar nos ha brindado. En esta ocasión va a hablar de maldiciones y faraones y, bueno, resaltar un poco lo que viene siendo Tesoros de Egipto, que es la exposición que tenemos en colaboración con el con la institución Sofía, perdón, y invitarlos a todos de igual manera a que visiten la exposición de manera presencial aquí en la ciudad de Jalapa. Nos encontramos en Jalapeños Ilustres número 66. Es muy interesante, hay muchísimas piezas, muchísima historia y muchísima cultura que ver de manera presencial. Y pues nada, muchísimas gracias, Víctor, nuevamente por este espacio en el que nos brindas muchísimo conocimiento de esta gran civilización que es Egipto. Y pues el foro es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias Alexis, muchas gracias al Instituto Realia por este espacio, ¿no? Para poder pues dar estas pláticas, ¿no? Siempre es bonito el compartir pues con más personas pues las pasiones, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que pueden ser conocimientos o pueden ser información, pero realmente pues también y compartir la pasión, ¿no? Que a cada quien nos pueda mover, pues también es algo hermoso porque pues siempre le ponemos ese corazón, ese plus de corazón, ¿no? Ese plus de, de entusiasmo, ¿no? O de vidilla, ¿no? Que se suele decir a las cosas. Y bueno, pues para mí, yo soy el director de Sofía aquí en México y en el marco de la exposición de Tesoros de Egipto que tenemos allí en Realia, en el Instituto Realia de Jalapa, pues bueno, pues hacemos este tipo de actividades para compartir con todos ustedes o con el público la, la difusión un poco de la egiptología. Y bueno, el tema que hoy hemos elegido para cerrar, pues es un poco así como de miedo, ¿no? Hemos elegido las maldiciones de los faraones, las maldiciones, las momias, un poco el tema vinculado con todo esto. ¿Qué hay de cierto, no? ¿Qué hay de cierto en, en las maldiciones de los faraones, ¿no? ¿Qué hay de cierto en todas esas películas que desde principios del siglo XX pues hemos ido viendo en el cine, en Hollywood, y que nos han ido acercando a todo esto? Y bueno, pues darles la bienvenida a todos para que pues podamos tener una tarde, un ratito, compartiendo pues esta pasión y este misterio de las maldiciones, ¿no? Hasta qué punto son ciertas o no las maldiciones de los faraones. Y bueno, vamos a empezar, antes de hablar de las maldiciones del pasado, vamos a hablar de las maldiciones del siglo XX, ¿no? Justamente parece ser que hubo una película que fue el detonante, ¿no? Han visto que a finales el siglo XIX trajo en ese momento romántico, principios del siglo XX, todas esas ideas, esas novelas de Drácula, de Frankenstein, todo ese mundo de lo fantástico, donde lo esotérico se mezcla con la realidad. ¿Cómo es posible que los muertos puedan venir, ¿no? Y puedan vivir eternamente convertidos en vampiros? ¿Cómo puede ser que haya un ser, ¿no? Recompuesto al cual el ser humano le haya dotado de vida, pero esa vida tiene alma, esa vida tiene... O sea, había toda una serie de preguntas que vinculaban el pensamiento de la realidad, de la vida y de la muerte con los mundos ocultos, con el mundo del misterio. Y evidentemente, pues si tenían que hablar de misterio, pues Egipto no se podía quedar de lado. Entonces, en 1932 apareció la primera película de la momia. La momia, en este caso, era de Boris Karloff, uno de los grandes actores, ¿no? De la época, que había hecho también Frankenstein, entonces había interpretado a Frankenstein, entonces, pues tuvo que interpretar aquí a la momia. Y bueno, y en esa película justamente planteaban el tema de la inmortalidad, planteaban un tema atemporal que es el amor y la muerte, ¿no? ¿Cómo podemos unirnos en el amor más allá de la muerte? ¿No? Es verdad que el amor vence los lazos de la muerte. Bueno, pues la momia nos dice que sí. Es decir, esa momia que de pronto despierta, una momia que había sido maldita porque había robado
un papiro, ¿no? En este caso, la momia tiene el nombre de uno de los grandes sabios egipcios, Imhotep, y entonces Imhotep regresa del más allá cuando de pronto ve a una mujer que es la encarnación de su amada, ¿no? Y entonces decide que la va a traer, que la va a llevar a su mundo, que va a hacer que su amada vuelva a renacer a través del cuerpo de esta mujer. Bueno, ese tema, en realidad, fíjense que es un tema que es muy profundo. Es decir, la muerte matará incluso al amor, o podremos, si amamos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, podemos traspasar los límites de la muerte, ¿no? Esa pregunta como es intemporal, ¿no? Y bueno, pues justamente la momia, no solamente esa momia, luego esta otra, ¿no? Esta momia también fantástica de esta película que creo que motivó, inspiró a muchas jóvenes, muchas chicas quisieron ser arqueólogas viendo esta película. Hay una gran arqueóloga española, egiptóloga española, pues, justamente se inspiró en esta chica, ¿no? Para, para ser egiptóloga, pero no solamente a ella, o sea, yo creo que muchos, esa idea de aventura, de desentrañar los misterios de Egipto, ¿no? El otro día publicaba una imagen de un escarabajo y me decían, qué mal parados quedaron en la película de la momia, efectivamente, ¿no? Khepri, el dios del renacimiento, el dios de hacer venir las cosas a la existencia, aquí son unos escarabajos asesinos que se comen la carne y todo eso, pero bueno, justamente también la momia de Imhotep despierta del más allá, un amante el amante de la reina, ¿no? Que había sido, había ya raptado, se habían enamorado y se habían fugado juntos, y entonces había sido maldecida, ¿no? Y había, bueno, le habían puesto todos los conjuros malvados, ¿no? Así como estaba el libro de Ra, el libro de la luz, el libro de la oscuridad, el libro de Set, ¿no? El libro de la muerte. Y justamente esta momia revive para poder rescatar a su amada y la ve en ella y quiere convertirla en su amada. Y volvemos a esa misma idea, ¿no? Y ahí es cuando de pronto en el imaginario colectivo de todos nosotros vemos como que la inmortalidad del egipcio era una inmortalidad de revivir las momias, ¿no? Justamente hablaremos de eso, ¿no? De qué significa la inmortalidad para los egipcios. Bueno, y una última película de momia que también fue interesante, esta de Tom Cruise, que, bueno, la verdad que también está bien hecha, ¿no? Donde suele haber estos servidores de esta momia que le ayudan a buscar cuerpos, ¿no? Para ir como construyéndose el suyo. Y bueno, pues están todas mucho miedo, ¿no? La verdad que son bastante interesantes. A algunos no les da miedo porque están acostumbrados a cosas más fuertes, ¿no? Como decía Lelutiers, ay, donde haya una buena víbora, una araña, un lobo, ¿para qué asustarse de esas cosas que no existen, ¿no? Bueno, pues justamente hay una película que pasó desapercibida tal vez del gran público, pero que para mí es de las mejores películas de momias y de maldiciones de momias. Se llama La Máscara del Faraón, en este caso es de finales del siglo pasado, del 97 creo. Se llama también Belfegor, el fantasma del Louvre. Si no la han visto, de verdad, véanla, merece muchísimo la pena. Es además de Sophie Marceau y hay muchos actores pues conocidos, ¿no? Bueno, la verdad es muy interesante y sigue planteando el misterio también, el misterio de los museos, ¿no? ¿Qué ocurre en los museos? Que eso sería para otra charla, ¿no? ¿Qué ocurre en los museos de estas piezas que se mueven, de estas fantasmas del museo, ¿no? En este caso, este es un fantasma del Museo del Louvre que va recorriendo el Louvre por la noche y entonces también las escenas del Louvre pues eso, ver el fantasma pasear por la Victoria de Samotracia, por las salas de la Pinacoteca del Louvre, es algo fascinante, ¿no? Y la película está muy interesante, muy interesante. Les invito a que la vean, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿qué hay de cierto, ¿no? En las maldiciones, ¿no? Nos gustan mucho. Esa idea de profanar una tumba y que de pronto pues, pase algo a los saqueadores,
a los que perturben el sueño eterno de los faraones. Había esos conjuros en las tumbas para impedir que fueran profanadas. Bueno, vamos a ver que no tantas como tal vez imaginásemos o no tan eficaces como podríamos haber imaginado, porque pues durante el siglo XIX se extrajeron momias y momias y momias y momias a mansalva de Egipto. Durante muchísimo tiempo, incluso en la época egipcia, en la época ramésida de la dinastía 20, fueron saqueadas muchas tumbas de los reyes. Incluso hubo juicios precisamente para castigar a los saqueadores de las tumbas. Estamos hablando ya en la dinastía 20, en la última parte del Reino Nuevo en Egipto. Incluso si nos vamos a las tumbas más antiguas, a las de los reyes de las primeras dinastías, ya en época del Reino Medio y posteriores, ya se habían saqueado por completo. Por lo tanto, pues si había maldiciones, pues no fueron tan eficaces como nos hubiésemos imaginado, ¿no? No se habrían asustado más y habrían sido más cuidadosos, o a lo mejor la codicia del ser humano supera todo tipo de maldición, es decir, nos da igual, ¿no? que nos maldigan, ¿no? Pero bueno, en el siglo XIX, fíjense que se sacaron muchas momias de muchos enterramientos, de muchas tumbas, e incluso pues el uso de esas momias fue un poco aterrador, podríamos decir, ¿no? Uno de esos usos era las momias se machacaban y en Europa se vendía polvo de momia como una especie de elixir de inmortalidad, como una especie de una mascarilla para ponerse por la noche para ser eterno, para vivir eternamente, ¿no? Uno diría, bueno, qué locura, ¿no? Pero era algo, bueno, polvo de momia, había esos tarrinas donde habían diferentes polvos que vete tú a saber si venían de Egipto y eran originales, pero se vendían como tales, se vendían de esos restos que se estaban encontrando en el país de los faraones. Eh, la verdad es que el género humano creo que nunca nos dejará de sorprender, ¿no? Nunca nos dejaremos de sorprender a nosotros mismos. Hace muy poco, creo que todo el mundo pues, se acordará de esta noticia, se descubrió en Alejandría un sarcófago gigante, ¿no? Hace muy poquito, a principios del siglo XXI. Y de pronto, bueno, pues, ¿qué había en ese sarcófago gigante? No era un sarcófago normal, no era un sarcófago de talla pequeña, no, era un sarcófago como de una persona de 3 metros, era muy, muy, muy grande. Ahí siempre dio pie a especulaciones de gigantes y cosas así. Pero bueno, cuando se abrió ese sarcófago, se encontró en el interior un líquido oscuro, un líquido, la verdad, bastante horrendo. Y dentro de ese líquido se encontraron varios cadáveres de tamaño natural. Fueron como 3 cuerpos de diferentes personas de época romana, ya de una época tardía. El sarcófago se había encontrado en Alejandría, por lo tanto, Alejandría se construye en época de Alejandro Magno, pues no podía ser muy antiguo. Probablemente tenía que ser de esa época ptolemaica y romana. Y bueno, pues hubo peticiones en change.org y hubo peticiones por internet de que por favor les dieran parte de ese líquido porque creían que eso iba a ser el líquido de la inmortalidad. Y hubo gente que pedía beber ese líquido para poder ser inmortal. Lo digo para que vean bueno, que nuestra fantasía supera cualquier literatura, incluso novela de fantasía, ¿no? Nuestra imaginación o nuestra locura. Evidentemente, eso eran aguas de filtración, restos de líquido del embalsamamiento, los cuerpos en putrefacción. O sea, imagínense qué horror, ¿no? O sea, tomarse eso tenía que ser como algo que te llevaba prácticamente a la muerte, ¿no? Pero bueno, ese líquido, y les digo que hubo personas que quisieron eh, poder tener un poco de ese líquido como algo de la inmortalidad. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué era para los egipcios la inmortalidad? ¿Qué era para los egipcios la vida eterna? ¿Y por qué pondrían maldiciones para con los profanadores de tumbas?
Bueno, pues eso creo que nos vamos acercando un poco más ya a la parte más seria, ¿no? Más arqueológica o más egiptológica, ¿no? Justamente para ellos la inmortalidad no era en esta vida, no era que la momia se despertase y la momia se levantara y fuera a perseguir a nadie y fuera comiéndose muertos. O sea, justamente la inmortalidad era un elemento vinculado con el alma, con el espíritu, con un elemento superior, de naturaleza superior, no precisamente el cuerpo, que podría entrar en el mundo de Osiris, podía acercarse al dios Osiris, el dios de la resurrección, el dios de la vida eterna, y entonces poder desde ahí glorificar a los espíritus ancestrales, a los espíritus justamente glorificados que se llaman los Apu, poder venerar a los dioses, poder estar en un estado de plenitud, ¿no? Y que el difunto, pudiera participar de venir una y otra vez, cuando quisiese, a la vida a través de las múltiples formas de la existencia de la vida, ¿no? Que su alma, que su va, se transformase en un pájaro y pudiera venir como pájaro, pudiera convertirse en serpiente, pudiera convertirse en loto, en papiro, pudiera venir tantas veces, o sea, que esa parte esencial del alma humana que estaba volando, ese va, ese espíritu, esa parte del espíritu pudiera vivir eternamente y pudiera ir a visitar la tumba, pudiera visitar su propia tumba y pudiera ver que su tumba estaba bien, que sus sucesores le seguían poniendo ofrendas, que le seguían poniendo su altar de muertos de vez en cuando y que le recordaban, que podía ver bueno, que su momia estaba bien protegida, bien reservada, bien cuidada en su tumba, y que su Ka, su parte más, eh, su carácter, su ser, pudiese estar bien respetado y recordado en el futuro. Entonces la inmortalidad para ellos era un conjunto de elementos que estaban más vinculados con esa trascendencia de la existencia, no tanto que su cuerpo se levantase de la tumba, que volviera a salir, ¿no? Que volviese a levantarse de entre los muertos. Entonces, bueno, vamos a ver que justamente la inmortalidad es un elemento más justamente esencial, ¿no? Fíjense que lo corporal está sujeto al límite del tiempo. Lo corporal va a morir. Todo lo corporal muere. Todo el mundo de la materia muere. Pero lo que puede trascender, lo que puede renacer, lo que puede revivir eternamente, es justamente algo que es intangible, algo que no tiene un soporte temporal como el cuerpo. Los egipcios preservaban el cuerpo precisamente para que el Ba, el alma, pudiera reconocer a ese cuerpo y pudiera estar feliz de que ese cuerpo estuviera recordado eternamente, no se hubiera corrompido, no se hubiera descompuesto, no se hubiera fragmentado, no se hubiera desaparecido, ¿no? Fíjense, el concepto de la desaparición, la inexistencia, era lo que daba terror, lo que daba miedo. Pero bueno, nos da miedo a nosotros, ¿no? O sea, la inexistencia, el desaparecer, ¿no? Por eso los seres humanos le dice que hay que plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, ¿no? Como no quiero desaparecer, quiero sobrevivir, quiero trascender, quiero montar un negocio y que luego se recuerde mi nombre, quiero inventar algo, ¿no? Porque el ser humano necesitamos ese tipo de trascendencia, ese tipo de inmortalidad, una inmortalidad que no es física, pero es una inmortalidad eterna, ¿no? ¿Cuántas veces podremos recordar a Platón o al mismo Imhotep, ¿no? Imhotep, en este caso, pues lo que pasa es que le recordamos mal, ¿no? El pobre Imhotep era uno de los grandes sabios de Zoser, uno de los sabios del rey, del rey Zoser, que construyó la pirámide escalonada. Era un visir, arquitecto, médico, y lamentablemente, pues ahora lo conocemos como momia malvada que quiere deshacerse de personas, ¿no? Bueno, justamente aquí tenemos un esquema de diferentes partes del ser humano. El ser humano, como les decía en la plática anterior, creo que en la segunda que dimos, justamente se compone de diferentes elementos que juntos dan lo que somos, ¿no? ¿No? Somos un cuerpo físico, el hat, esa parte que es la que se va luego a convertir en momia.
un K. El K representa a la parte más psicológico, vital del ser humano, en el sentido lo que nos empuja, lo que nos mueve, nuestra forma de ser, la vibra que tenemos, la energía que tenemos. ¿No? Han visto que hay personas que tienen una energía muy amable, muy bonita, y hay personas que tienen una energía ¡ay! Como muy... Entonces, es esa vibra, ¿no? Es lo que cuando el alma, el cuerpo muere, tú te recuerdas de la persona difunta. No sé si les ha pasado el tener a alguien que ha fallecido, a alguien amado que ha fallecido, y cuando piensas en esa persona, no te acuerdas tanto de sus rasgos físicos, te acuerdas más de cómo era, de lo que te transmitió, de lo que te dio, de lo que viviste con ello, con ella. Entonces, justamente ese es el K. El K es la energía personal, la vibra personal. Para los egipcios el K era muy importante y el K, fíjense que el K puede estar ensombrecido, es un poco como la luz que tenemos, ¿no? La vibra que tenemos. El K puede estar ensombrecido, puede estar ensuciado, cuando la traición, la maldad, la tristeza se apoderan de ti, tu K está opaco, tu K está sucio, está turbio. Cuando estás alegre, luminoso, con muchas ganas, con muchas ilusiones, tu K está limpio, ¿no? Fíjense, para los egipcios el K era muy importante. Cuando ofrendaban algo, una parte de ese alimento, el K de ese alimento, la energía de ese alimento iba para el K y el cuerpo físico pues se ofrendaba a la parte física. ¿No? Ese es el K. El Ba es esta parte ya humana, tiene normalmente, aquí está mal dibujado, tendría que tener cabecita humana, pero bueno, está, en realidad es el jeroglífico del Ba, no es que esté mal dibujado, el jeroglífico del Ba es este Haribú y se suele representar también con esta llamita, esa es la palabra Ba, Ba es espíritu, alma, la traducción siempre en jeroglífico en realidad es compleja de estos elementos, porque no tienen un paralelo exacto en castellano, en español, pero bueno, el Ba, el pájaro con cabeza humana, representa esa parte inmortal o por lo menos etérea, que se levanta, que abre vuelo, que sale de la tumba y que es la que puede transitar hacia el mundo de Osiris, ¿no? Es la que puede trascender. El Ka se va a quedar en la tumba. El Ka es el que habita la tumba. La tumba es la casa del Ka. Por eso también es importante que el ser humano tenga una tumba, porque ahí es donde le voy a poner las ofrendas a mi difunto. Un poco el Ka sería el que habita el altar de muertos o el que viene cuando se pone el altar de muertos en México y entonces viene y nos acompaña, ¿no? Cuando eh, están en los panteones, que se reúne la familia con la persona y se ponen velitas y se pone pues el tequila y lo que les gustaba y la flor de cempasúchil. Entonces ahí es donde el Ka se presenta. El cuerpo evidentemente está muerto, pero el Ka está presente en el recuerdo de los que le amamos, ¿no? El Ba se fue, el Ba voló. Y por último, para los egipcios estaba también la figura del Aj. El Aj, ya la traducción de Aj es gloria, resplandor, luz. Justamente el Aj, los espíritus glorificados, aquellos que ya han trascendido por completo, son este Aj, ¿no? Esta parte sería como la parte que se funde con la divinidad, ¿no? Imaginemos, así un ejercicio como de intentar entrar en la cosmovisión egipcia. Imaginemos que para los egipcios, claro, hay una parte luminosa en nosotros, una parte que es un préstamo de Dios. Cuando el creador Ra creó el universo, contempló el universo y de hermoso que era, tan hermoso, tan bello, se sintió conmovido y lloró. Y entonces al llorar, sus lágrimas cayeron en la arena, en la tierra, en el dios Geb, y de esa arena mezclada con la lágrima de Ra, se modelaron a los primeros seres humanos, ¿no? El dios Hnun, el dios alfarero, modeló a los seres humanos con este barro mezclado con la humedad de la lágrima de Ra. Bueno, justamente este es un mito o es una imagen para hablarnos de que el ser humano tiene una parte material
y una parte espiritual, o una parte divina, una parte de la misma naturaleza que la de Dios, ¿no? Fíjense que luego los mitos pues repiten lo mismo, ¿no? Somos hijos a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios no es que Dios tenga nuestro rostro con nuestra barba y con, bueno, con mi barba, ¿no? Realmente Dios es que tenemos en nuestro ser interior, en nuestra esencia, un elemento luminoso, tan luminoso como el mismo Creador. Y ese sería el Aj. Los egipcios, como vimos en la otra plática, también tienen el nombre es el Ren, el nombre era muy importante porque si mi nombre desaparece, ¿cómo me van a recordar? ¿Cómo van a recordarme si mi nombre ya no está escrito? ¿Cómo me van a nombrar? Y fíjense que para los egipcios escribir un nombre era traerlo a la existencia. Hablar de una persona es traerla a la existencia, para bien y para mal, ¿no? Puedes traerla, ¿no? A colación, ¿no? Sí. Y justamente también la sombra es otro de los elementos integrantes del ser humano. Precisamente la sombra tiene que acompañarnos, porque si no tenemos sombra estamos muertos, ¿no? O sea, entonces es ese símbolo el que tengo sombra, ¿no? Para los egipcios la sombra era un buen símbolo, ¿no? Porque es que tenías vida, ¿no? Y por eso también en el más allá la sombra también acompaña al Ba en el juicio del más allá. Pero bueno, vamos a ver que la momia en general es el hat, es el cuerpo. En realidad, el hat dicen que si no se aparecía el cuerpo, lo importante era hacer un doble, era hacer una estatua que tuviese tu viva imagen. Porque si el cuerpo no aparecía, bueno, por lo menos había un doble, había el K, la estatua del K, que podía sustituir a ese cuerpo. Lo ideal es que todos los elementos estuvieran conjuntos en la tumba. El cuerpo, el K, la estatua del K, que iba a habitar el K, el Ba que podía irse volando, el Aj que se elevaba hacia el cielo, hacia el dios Ra, hacia las estrellas circumpolares, las que no conocen el ocaso, y el Ren grabado en la tumba para que se mantenga el recuerdo de la persona. Bueno, hasta aquí bien. ¿Una duda? Bueno, pues vamos a las momias. ¿Qué sucede? O sea, les decía eso. Si las maldiciones hubieran sido eficaces, nadie habría saqueado ninguna tumba. ¿Y cómo es posible que no encontremos o se haya encontrado prácticamente ninguna momia en las pirámides del Reino Antiguo? Ni una sola momia en las pirámides del Reino Antiguo. O sea, fueron lo primero que saquearon, incluso en el primer periodo intermedio, fueron a destruir, a buscar los tesoros que tenían los reyes en esas pirámides. Si digo en todas las pirámides no se encontraron momias, pues no, en algunas sí. Vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, esta es de la pirámide de Abusir, de la quinta dinastía, y esta es la momia de Reputnub, que es una de las esposas de Nusserrat, que se encontró en la tumba. En este caso, fíjense que la momia, pues prácticamente es casi un esqueleto. Tiene piel, pero la momificación no era una momificación tan elaborada como en el Reino Nuevo. Es una momificación muy burda y pues fue una momia que se encontró en esa pirámide. En otra pirámide de Abusir se encontró la mano de lo que podría ser un hombre de 21 y 31 años, que podría haber sido el faraón Neferefre. Pero también es muy presuntuoso decir que era de él. Es decir, se encontró momificada en esa pirámide. Pero pues no podemos tampoco, o sea, no hay nada para contrastar, no estaba dentro de un sarcófago, no había un cofre donde estuviera la mano. O sea, en realidad, los ladrones de tumbas, los ladrones de pirámides habían saqueado toda la tumba y se ve que en el mover los cuerpos de un sitio a otro, en escarbar, porque estos ladrones sabían que entre las vendas se colocaban amuletos, se colocaban joyas, y entonces abrían las momias, las deshacían, y probablemente pues parte de las momias se pulverizaban en el intento de saqueo.
¿no? Si nos vamos a otras momias, por ejemplo, les he traído esta momia, esta es una momificación del Reino Medio, como ven, tampoco es una momificación así como exquisita, es como un bulto, se han envuelto como se ha podido, ¿no? Esto está en el Museo de Turín, y es una momificación un poquito más elaborada que las anteriores. Las anteriores a veces simplemente se lavaba el cuerpo, se ungía, se secaba y se depositaba en una caja y lamentablemente pues eso ha hecho que muchas momias muy antiguas desaparecieran. Ya estas vemos un tratamiento mayor que se va a ir mejorando con el paso del tiempo. Aquí tenemos la momia de la dinastía 12 de Asasif. En este caso estamos ya en lo que es la zona de Luxor, la zona de el Valle de los Nobles, pero en una época anterior al Reino Nuevo, es una época del Reino Medio, y esta momia, como ven, también está momificada, luego estaba envuelta con cartones, y muchos de esos cartones pegados como con yeso. Entonces la momia en realidad está como metida en una especie de mortaja de yeso, venda y yeso, que era como una especie de paquete, ¿no? Un paquete muy grande. Luego le ponían las máscaras de cartón, ¿no? Las máscaras de cartonería policromada, y luego terminaban con más vendas, ¿no? Esta es la momia de Bois. Otra momia famosa fue la de Nugnat y Nacht Ang, que fueron descubiertas en 1907 por Petrie. Bueno, esta fue famosa porque pertenece al Reino Medio también, el sarcófago es bellísimo, fue llevado al Metropolitan Museum y justamente pues la inspección de la momia llevada a cabo por Margaret Murray, bueno, pues fue abrir la momia delante de un montón de gente. Ven la fotografía de abajo, que es de periódico antiguo, ven que ahí están abriendo la momia, están abriendo todas las vendas y todo, delante de como si fuese un espectáculo o un encuentro académico, ¿no? Para ver qué hay en una momia, ¿no? Para que vean. Vamos a ver que poco a poco las momias, algunas momias sufrieron mucho. Por ejemplo, esta es la momia de Sekenenrata. Él fue el primer rey de la dinastía 17 que empieza a luchar contra los Hicsos. Y entonces es el rey que se levanta en armas contra los Hicsos, es príncipe de Tebas, todavía no es faraón porque no se podían llamar así, había un faraón en el norte, en la ciudad de Avaris, un faraón Ixo, y él empieza las batallas contra este faraón, pero fíjense que antes de iniciar casi las batallas, pues le golpearon con un hacha en la cabeza, ¿no? Y vemos ahí la fractura, dos fracturas en el cráneo, bastante pronunciadas. El rictus, la boca está como en un gesto de dolor, las manos retorcidas, o sea, justo, pues al pobre, la momia, pues se puede contemplar, se puede ver en el Museo de Luxor, en el actual Museo de Luxor, y es realmente, pues, una tragedia, o sea, está momificado, pero momificado ya cuando se pudo momificar, no en ese momento de paz y de descanso, ¿no? Y bueno, pues aquí les he traído algunos instrumentales, ¿no? Para hacer los procesos de momificación, diferentes eh, como espátulas para poder sacar el cerebro por el orificio de la nariz, para poder hacer incisiones. Hay incisiones en el lado izquierdo del vientre por donde se sacan las vísceras, ¿no? A partir de esta dinastía 18 ya se lava todo el cuerpo, se saca, se extrae el cerebro, se extraen las vísceras, el estómago, los pulmones. El corazón normalmente se deja en el cuerpo precisamente porque es una de las partes también del ser humano que va a ser pesada en el juicio de Osiris. Y ya por eso las últimas momias o las momias que tenemos de reyes, de faraones, pues son estas momias que, pues aquí tenemos la momia de Ramsés I, ya en una posición más serena, más regia, podríamos decir. La momia de Yuya, que es el suegro de Amenofis III, que es, junto con Tuya, pues son los padres de Tille, de la reina Tille. Y bueno, estas tumbas, estas momias, perdón, la momia de Ramsés I ya la encontramos en el Museo de la Civilización Egipcia actualmente,
y la momia de Yuya y Tuya la podemos encontrar en el Museo Egipcio del Cairo, el antiguo museo, el museo tradicional de Egipto, bueno, del Cairo. A ver, voy a ver si hay algunas preguntas. Eh, las uñas se atan para que no se sequen y no caigan. El pene se pega al muslo. Se maquillan las momias, se ponen peluca. A veces en la dinastía 20 se colocaban cebolla en los ojos, orejas y nariz, ¿no? Y bueno, pues justamente la cebolla era porque era un antiséptico, ¿no? Era un elemento que permitía como la purificación, pero también porque la cebolla permite respirar mejor, ayuda a la respiración en el más allá. Entonces, bueno, pues se colocaba esas capas de cebolla, ¿no? En diferentes elementos de los sentidos, ¿no? Recuerden que para los egipcios es muy importante poder tener voz en el más allá, poder ver en el más allá, poder oír, poder oler, ¿no? Lo que se hacía en el ritual de la apertura de la boca, y que se llama el ritual de la apertura de la boca, se hace sobre la momia del difunto, y ese ritual justamente lo que busca es despertar los sentidos en el más allá. Y justamente este era un ritual que se hacía antes a las estatuas, también se hace a las estatuas de los dioses. Es un ritual como mágico para dotar de vida a una estatua, o en este caso a la momia, a ese cuerpo momificado del difunto. Pero bueno, ¿y las maldiciones? ¿No? Estás hablando de momias, pero no hablas de maldiciones. Queremos maldiciones. Queremos maldiciones. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hablar de las maldiciones, ¿no? Los egipcios agregaron algún tipo de fórmula, ¿no? Existe algún tipo de fórmula en el libro de los muertos, ¿no? Que permita, ¿no? Existe ese libro de Set, ese libro oscuro que maldice al que lo lea o despierta a algunos. Bueno, justamente lo de las maldiciones va a aparecer en el siglo XX. El concepto de la maldición en sí mismo va a aparecer en el siglo XX. Siempre ha existido, pues, que perturbar la paz de un difunto, pues siempre es malo, ¿no? Pero esa idea de que existiera una fórmula que permitía, pues, perturbar no, maldecir o castigar al que había agredido, había saqueado una tumba, pues justamente es bastante más moderno. Va a nacer justo en la década de los 20, en gran medida con la maldición de Tutankamón. La maldición de Tutankamón y una anterior es como de las primeras maldiciones, así como que la sombra, ¿no? Porque todos los anteriores, Belzoni durmió durante un año en una tumba, descubrió muchísimas tumbas en el Valle de los Reyes, lo que pasa que no tenían los cuerpos de los difuntos, ¿no? Se descubrieron a finales del siglo XIX las tumbas de los reyes en la Cachet de Deir el-Bahari, se descubrieron varias tumbas y nunca se habló de eso, solo hasta que empezaron las películas, ¿no? Solo hasta que estaba este género de terror. Y bueno, pues la maldición de Tutankamón fue uno de las grandes como comidillas de barrio, ¿no? Como habladurías que se esparcieron precisamente por la muerte prematura, en circunstancias adversas, en circunstancias duras de Lord Carnarvon. Lord Carnarvon había patrocinado la excavación y de pronto, pues, afeitándose en una mañana, ¿no? 4 meses después de que hubiesen descubierto la tumba, se estaba afeitando, se cortó y parece ser que tenía una picadura de un mosquito. El corte pues le infectó esa picadura y a los pocos días moría en un hospital del Cairo. Cuenta la maldición que su perro en ese mismo momento, a las grandes distancias, estaba en Inglaterra, en esa casa impresionante, en ese palacio de los Carnarvon, aulló y cayó muerto, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya eso fue increíble porque
Cuando se había descubierto la tumba, diferentes autores de novelas, autores literatos, incluso algún egiptólogo había dicho, cuidado, no se perturbe la paz, ¿no? No se perturbe la paz del rey, ¿no? El sueño eterno del rey. Bueno, no había sido el primero. En 1921, Walter Bryan Emery, también, que es un egiptólogo, descubrió una estatua de Osiris en la tumba de Saqqara, en una tumba de Saqqara, y murió de una trágica muerte muy poquito tiempo después de descubrir la, la tumba, ¿no? Entonces, claro, pues ya ahí se empezó a como todo el mundo a mirar, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Si descubres una tumba, a ver qué va a pasar al que lo vaya a descubrir, ¿no? Entonces empezaron a buscar estas maldiciones escritas, ¿no? Y sí que existen maldiciones escritas. Ya les anticipo que sí que existen maldiciones escritas, entonces ténganlas en cuenta para cuando vayan a Egipto, cuidado, ¿m? De no perturbar el sueño de los que descansan ahí en esa tumba. Bueno, las fórmulas siempre empiezan de una forma muy similar. Siempre es cualquiera que cause problemas, cualquier hombre que haga algo contra esto, cualquier hombre que haría algo malo contra esto, cualquier hombre que haría algo en contra de esto, lo que he hecho en mi calidad de fiel a mi amo. O sea, siempre es como cualquier persona que haga algo contra mí, cualquier persona que haga algo contra mi tumba, cualquier persona que profane esto, ahora veremos cómo continúa, ¿no? A ver qué le pasa. Gran parte de las maldiciones dicen eso. Cualquier noble, cualquier grande, cualquier hombre que destruya una piedra o un objeto de esta tumba, cualquiera que hiciera algo contra esto, cuando yo no hice nada contra él. Cualquier hombre que haga algo contra mis hijos. Fíjense que aquí también ya no es solamente contra la tumba. A veces son maldiciones contra los hijos. Cualquiera que quiera quitarme la tierra. Eso era muy importante para el egipcio. Profanar la tumba no era tanto el quitarle los tesoros, que eso evidentemente, pero también el entrar en esa tumba y hacer algo pernicioso también estaba ahí. O el que le quisiera quitar la tumba, ¿no? Saben que bueno, pues las tumbas a veces, cuando ya se dejan de usar, pues se reutilizan, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien me quiere quitar la tumba para reutilizarla, también. Cualquiera que quisiera tomar esta tierra de la mujer llamada Dicen, cualquiera entonces que haga malo, algo malo contra esto, o algo impropio contra esto, o borre las inscripciones, y esto es también importante, o borre las inscripciones. Aquel que me intente condenar a la damnatio memoria, al borrar la memoria de mi existencia, también, ¿no? Aquí ya incluimos un elemento más. No solamente es profanarla, hacer algo malo contra la tumba, sino aquel que intente borrar mi nombre, que me quiera hacer que no exista, que desaparezca. Por ejemplo, también hay tabúes. Tabúes como diciendo, cualquier hombre que quiera entrar en esta tumba después de haber comido lo que es execrable. Es decir, había acciones. Ya no es como el que quiera venir a robar esta tierra, el que quiera profanar esta tumba, no. Es que aquel que entra en esta tumba, que haya comido algo que no debe, no puede entrar en esta tumba. Impuro no puedes entrar en mi tumba. Cualquier hombre que quiera entrar en esta tumba después de fornicar, no podías, tenías que hacer una purificación. No, no era, o sea, había un límite, ¿no? De decencia. O sea, no puedes venir después de hacer cosas que no son del todo, entre comillas, puras, ¿no? Evidentemente nosotros diríamos, hombre, pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero para el egipcio eso era como alterar un orden, alterar una maat. Existía un orden en la naturaleza, una maat. Si tú vas a ir a honrar a tus padres a la tumba, tú vas a ir a tal, pues antes te has preparado para ir, ¿no? O sea, siempre implicaba cierta purificación, entrar en una tumba eh, con un periodo fijo, un periodo como establecido, que te permitía poder acercarte a cosas santas, ¿vale? O sea, no puedes entrar a algo de cualquier forma en cualquier sitio, ¿no? Por ejemplo, todo esto
en el mundo musulmán, por ejemplo, antes de tener una relación sexual se tienen que purificar, tanto el hombre como la mujer. Y después de hacer la relación sexual se purifican los dos. Y es una norma que está incluida dentro del pensamiento musulmán. No, no porque sea algo higiénico, que nosotros diríamos, hombre, pues sí, no, no, sino porque era un tabú religioso. Es algo decente que las mismas leyes de la convivencia y de lo religioso obligan. Uno se purifica antes y después de la relación sexual. Ya en Egipto existía cierto ese tabú, ¿no? No puedes venir a esta tumba sin haberte purificado previamente, haberte preparado para entrar en esa tumba. Empezamos ya con la maldición. ¿Qué pasa si no ocurre esto? A ver, qué nos piden, qué nos hacen los egipcios? Bueno, pues, por ejemplo, en la tumba de Peteti, uno de los constructores de Giza dice, quien haga algo malo contra nosotros o destruya esta tumba, que sea comido por cocodrilos, hipopótamos, serpientes, leones y escorpiones. O sea, la amenaza es de que no es que sea una amenaza, o sea, no es será comido por eso, es que sea comido. Es decir, es un deseo, es una exhortación, es digamos como que es, el verbo está en subjuntivo, lo que quiere decir que no es que te está condenando a eso, o sea, morirá de esto, sino que se lo, que se lo coman, ¿no? Que sea comido, ¿no? El que haga algo malo contra esto, que sea comido por los leones, por los... Siempre va a haber como una muerte, en este caso, va a ser una muerte terrible. Me pregunta Carol si hay diferencia entre el espíritu y el alma. Bueno, la cuestión es que es muy difícil definir lo que para nosotros primero ya es espíritu y alma. O sea, si tuviéramos ahora que preguntarnos aquí al grupo de los que estamos aquí, que somos 36, decir, bueno, ¿qué es para ti espíritu y qué es para ti alma? Ya para algunos sería complicado encontrar una diferencia, ¿no? Pero si nos vamos al tiempo antiguo, el concepto de alma viene de psique o ánima, que es todo aquello que nos empuja, que nos anima, que nos mueve. Toda la parte psíquica del ser humano sería el alma. Y el espíritu sería lo que nos emparenta con Dios. La parte inmortal sería el espíritu. El alma no sería tan inmortal, sería inmortal en la medida que la recordamos a esa persona. Y claro, ya esta explicación probablemente algunos digan, ay, pues yo no lo entendería así. Bueno, pues eso es lo que me quiero decir. Si ya tenemos una problemática a la hora de definir alma y espíritu en nuestro idioma, imagínense que ellos no le llaman ni alma ni espíritu, le llaman ba, aj, sahu. Y claro, nosotros podemos hacer ese paralelo, pero realmente no podemos 100% seguros porque lo que podemos entender de alma y espíritu es diferente a lo que podían entender ellos y de la misma forma los conceptos de ellos son distintos a los nuestros, ¿vale? Actualmente la norma, lo normal que se hace cuando se traduce un texto es que ciertos términos se dejan en el idioma egipcio. O sea, ya las últimas tendencias, antes se decía pues que el alma tal, ahora se dice el ba, que el ba, les pongo un ejemplo. Los dioses, por ejemplo, también tienen un ba. Los animales son los bas de los dioses. O sea, el halcón es un ba de Horus. Es decir, que Horus puede encarnarse en cualquier halcón. Es una manifestación de Horus. Y, por ejemplo, algunos dioses tienen muchos bas. Algunos dioses tienen muchos kas. Por ejemplo, Ra tiene 14 kas. 14 kas significa espíritus, energías, fuerzas vivientes en sí mismo. Uno de los Ks de Ra es la protección, ¿no? La defensa, es el que espanta al mal. Otro de los Ks de Ra es el florecimiento. Otro de los Ks de Ra es la abundancia. Entonces, por eso les digo que a veces lo que nosotros entendemos como K, si lo traducimos como espíritu, pues para los egipcios Ra tenía 14 espíritus, 14 Ks y los animales son los ba de los dioses. Entonces es lo que a veces luego nos puede confundir, ¿vale? Por eso normalmente actualmente se tiende a que cuando se hace un término que es de este estilo, pues no se traduce, se pone el nombre en egipcio.
¿no? Se pone el ba, el ka, el aj, lo que se quiere decir. Bueno, espero que haya podido explicarme bien esto. ¿Quedó respondida a tu pregunta, Carol? A lo mejor lo lié más. Muchas gracias. No hay... Bueno, vamos con la tumba de Anjmajor en Saqqara de la dinastía 6. Fíjense, de la dinastía 6. Dice, a todos los profanadores les agarraré como un pájaro, de modo que teman ver a los espíritus del más allá. Aquí ya hay una como condena, o sea, ocurrirá esto. No es les deseo que pase eso. O sea, todo aquel que profane mi tumba, deseo que se muera, que se lo coma un cocodrilo, ¿no? O sea, el que me haga esto, le deseo que le vaya fatal. No, en este caso es el que me haga esto, en el más allá le agarraré como un pájaro retorcido, le agarraré el pescuezo y le haré que los que sufran mucho, ¿no? Fíjense, el texto completo dice así. Ang Major, cuyo nombre bello es Sesi, dice, en cuanto a toda cosa que hagáis por esta mi tumba de la necrópolis oeste, yo, quien soy un sacerdote lector perfecto, quien conoce todos los secretos de la magia, toda persona que entre en esta tumba estando impuro y luego de haber comido lo que está prohibido, que se purifique para mí como se purifica para un espíritu radiante perfecto. De lo contrario, le agarraré como a un pájaro de modo que tema ver a los espíritus radiantes y que quienes están sobre la tierra teman a mi espíritu radiante. Aquí ya hay una maldición, ya hay un haré esto. ¿Mm? Son diferentes tipos de maldiciones, ¿vale? La primera es un deseo, ¿no? Es como más suave. Al que haga esto, le deseo que le vaya mal. Esta ya no, esta ya te dice, cuidado, que el que haga esto, iré, pero el ejercicio es sobre el más allá. Es decir, le agarraré como y temerá ver a los espíritus radiantes, o sea, temerá ver a los espíritus de los muertos, temerá ver lo que hay en el más allá, va a padecer en el más allá. Otra maldición justamente de Meni dice, el cocodrilo irá contra él en el agua, la serpiente irá contra él en la tierra, contra aquel que hiciere algo contra esto, porque yo no he hecho nada en su contra, Dios lo juzgará. ¿No? Justamente es también una maldición de que allá donde esté, en la tierra la serpiente y en el agua el cocodrilo. Es decir, en el lugar que se encuentre le vendrá la adversidad. Entonces, bueno, pues las maldiciones que existen son maldiciones, castigos en el otro mundo, muerte prematura, amenazas de hambre y sed, y unas que se llaman maldiciones obscenas. Las maldiciones obscenas, esas no se las deseo a nadie, pero es una maldición que justamente está en relación con el dios Set. Set es una especie de animal extraño, que es como una especie de oso hormiguero, un poco raro, pero se puede metamorfosear en diferentes animales. Se pueden transformar en un hipopótamo y se puede transformar en un asno. Los asnos eran el animal simbólico de Set. Entonces, la maldición era, aquel que viole este monumento, el asno le violará. El asno violará a su esposa y a sus hijos, y aquel que violó este monumento caerá en el ojo de fuego de Set. ¿No? Fíjense, aquí ya la maldición es bien ruda, ¿no? Porque el dios Set va a violarte, va a destruirte. Bueno, justamente las maldiciones dentro del marco ritual de la magia eh, nosotros entendemos como una maldición como algo que se ha hecho ahí un sortilegio, ¿no? Imaginamos ahí a Imhotep antes de morir diciendo, Imhotep, aquel lanza un hechizo mágico y el que pase por aquí con mentalidad impura, entonces va a venir. Bueno, no existe un concepto de religión en el ámbito egipcio como nosotros tenemos la palabra religión. El concepto sería el de magia. Es decir, para los egipcios la religión era magia. La magia es un poder natural, sobrenatural, que se origina en el mundo de los dioses y que los dioses
se lo entregan a la humanidad para que el ser humano pueda vencer las amenazas diarias, las amenazas cotidianas y nos ayuden a conseguir lo que anhelamos, ¿vale? Fíjense que desde esta perspectiva, eh, cuando los dioses crean el universo, utilizan Heka para crear el universo. O sea, la magia es aquello que creó el universo. La vida es magia. Cuando una persona, una mujer da a luz, ha hecho un acto de magia. Por eso las fuerzas que se mueven en su interior son fuerzas divinas. Evidentemente son fuerzas naturales, podríamos decir sobrenaturales, en el sentido de que crean un cuerpo de cero, de la nada, ¿no? Lo que pasa es que los egipcios justamente veían que en el mundo existen diferentes circunstancias que pueden alterar el curso natural de la vida. El curso natural de la vida es que una persona nazca, se desarrolle, crezca y muera. Pero en la naturaleza vemos que a veces hay accidentes, hay enfermedades, hay picaduras de alacranes, serpientes, hay cosas terribles que nos pueden suceder alterando el orden natural de la vida. ¿Cómo puedo yo protegerme contra cualquier cosa que pueda alterar mi vida? Los egipcios, bueno, nosotros hoy en día tenemos seguros. Tratamos de protegernos de lo que vaya a pasar, pero no sabemos qué puede ocurrir. Los egipcios, ante esas cosas que no puedo yo predeterminar, utilizaban Heka, utilizaban la magia, utilizaban un amuleto de protección, utilizaban un ensalmo, utilizaban una figurita, utilizaban un dibujo en la casa, utilizaban unos símbolos que permitían mantenerla protegido el lugar, no tanto porque esos símbolos de pronto mantuviesen alejado el lugar, el mal, perdón, sino porque preveyendo que puede venir el mal, yo me rodeo de esos símbolos para que me cuiden y me protejan. Es como un talismán, efectivamente, como talismanes. A veces, por ejemplo, también para males que están por venir que no sabemos cuáles van a venir, ¿no? O sea, por ejemplo, pues la destrucción de una ciudad. Cuando construían una ciudad, hacían una serie de sortilegios mágicos para evitar que puedan venir ataques de la ciudad. ¿Eso evita los ataques de la ciudad? No, pero era una especie de, a ver, ¿yo qué puedo hacer frente a algo que puede ocurrir, pero no sé si va a ocurrir? Pues utilizar la magia, utilizar estos hechizos o sortilegios para prevenirme de todo ello. Y entonces sé que desde esta perspectiva, pues ya estoy más protegido, ¿no? Por ejemplo, estos se llaman rituales de execración. Los rituales de execración son rituales contra los enemigos invisibles. Esto es muy curioso, o sea, no es que se hacían cosas contra fulanito que te quiere mal, ¿no? Como una especie de magia negra o mal de ojo, ¿no? Para esa persona quiero, pero sí para todos aquellos que desconozco. Entonces, muchas de estas rituales de execración venían sin nombre, es decir, para todos aquellos que piensen mal, que incluso en el mundo de los sueños quieran alterarme, mandándome pesadillas, hago este ritual de execración para que nadie me pueda perturbar, para que nadie pueda dañarme, para que nadie pueda conquistar esta ciudad. O sea, eran como acciones para protegerme de aquellas cosas que no puedo controlar, pero que se dan en el universo y en la vida, ¿no? En la vida no podemos controlar un ataque, no podemos controlar unos bandidos, no podemos controlar una serpiente, no podemos controlar el mal. Frente a eso, yo debo actuar, tengo que hacer algo. De la misma forma que cuando tengo que hacer algo, lo hago. Si tengo o sea, si tengo un enemigo en las puertas, no utilizo la magia, utilizo un ejército. De la misma forma, si no sé si hay enemigos, me voy a proteger con elementos mágicos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos protección, porque la vida es incierta. ¿Sí? ¿Tiene cierto sentido lo que estoy diciendo? Para los antiguos egipcios, esto se representaba incluso en objetos, ¿no? Las sandalias de Tutankamón tienen los enemigos de Tutankamón en la suela, para que él camine pisando a los enemigos. ¿Qué significa? ¿Que él mata a cada enemigo y que hace magia negra? No, simplemente es como todos los enemigos yo los tengo sometidos, ¿no? Lo estoy, inconscientemente estoy como pisándolos. O lo que tenemos aquí a la izquierda, este es el quicio de una puerta,
El quicio de una puerta es donde van las bisagras, ¿ven? Las puertas van con una bisagra vertical que gira sobre un punto, ¿verdad? La puerta. Bueno, pues eso en Egipto era un palo que llegaba, estaba incrustado arriba y un palo que estaba incrustado abajo. Lo que sostiene el palo se llama quicio, el quicio. Por eso cuando alguien te saca de quicio, es que te saca de tu sitio, o sea, ya me has sacado de quicio, ya me has vuelto loco, me has sacado de mi lugar, ¿no? Bueno, pues el quicio de la puerta es un enemigo. Entonces la puerta, cada vez que se abre y se cierra, está aplastando al enemigo. Evidentemente es un elemento mágico, ¿no? Hay figuritas, estas figuritas mágicas son figuras que se creaban, se ataban, ¿no? Eran como enemigos, eran representaciones de enemigos que se maniataban en la espalda y que en el mismo cuerpo del enemigo se escribía la maldición, pero eran maldiciones, como les digo, para todos aquellos que me vayan a hacer algo, tal, 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 que les ocurra grandes desgracias. ¿Mm? Por ejemplo, una de las estatuas que más se ha encontrado, que incluso tiene como palitos como de vudú, parece vudú, pero no es vudú, es amatorio, es un hechizo amatorio. Y justamente es para que pues, cada vez que me vea sienta deseos, sienta anhelo sexual, quiera estar conmigo. Entonces, curiosamente también se han encontrado cosas de amor, ¿no? En el mundo ya más tardío, ¿no? En la época tolemaica y romana. Bueno, justamente aquí dice, el dios Nun hace a la soledad creando el Ka y el cuerpo con barro. Somos cerámica, somos tierra. El ser humano, el dios Nun, es tierra. Entonces estos enemigos eran de tierra y lo que se hacía en estos pozos de fundación era cuando construías la ciudad, para proteger a la ciudad de enemigos, hacías un hechizo mágico donde depositabas una serie de ofrendas y entre ellas hacías un ritual de secreción. Tomabas una figura de barro, decías que todos aquellos que pretendan alterar esta ciudad mueran o tal, y rompías esa figurita y entonces se quedaba esa figura guardada en ese pozo de fundación y protegía la ciudad de cualquier enemigo. Y bueno, pues estos son como diferentes maldiciones, pero hace muy poco es muy poco, justamente verán que está saliendo ahora por Facebook una noticia, la doctora Miriam Seco, española, está en la excavación del templo de millones de años de Tutmosis III en Luxor y justamente descubrió hace muy poquito todo su equipo y ella descubrieron una momia que le han llamado la momia maldita. ¿Por qué? Porque está enterrada boca abajo. Está enterrada boca abajo y el sarcófago le pusieron piedras encima para que no pudiera salir. Entonces es muy curioso porque, claro, el sarcófago de madera desapareció, se quedó solamente la momia boca abajo, las piedras alrededor. Y bueno, pues la pregunta es, ¿quién era? Era una mujer. Era una mujer que probablemente pues, era considerada como una bruja o como una mujer hechicera. En Egipto hubo varias mujeres santas a lo largo de la historia de Egipto y varias también como brujas o mujeres malditas también hombres, ¿no? Pero como que en este caso es una momia de esas que sí que vemos en las películas, ¿no? Están enterradas en un sarcófago de plomo, encadenado, para que en 20.000 cadenas. Bueno, pues en este caso no hay cadenas, hay rocas encima del sarcófago, ella puesta boca abajo para que no pueda salir desde el más allá. ¿Qué es lo que hizo? La verdad no lo sabemos. ¿Cuál sería el carácter de esta persona? No lo sabemos, pero probablemente pues tuvo que ser una persona bastante mala como para que se le hiciera este tipo de enterramiento, un enterramiento que es peculiar y único en la historia de Egipto. Aquí tenemos una recreación de esta tumba y el cuerpo, como les digo, tenía unas rocas encima para que la momia no despertara. Y bueno, pues espero que quizás fue una broma de los saqueadores, dice Ricardo, de poner la boca abajo. Execración es como un ritual podríamos decir, como de repulsa.
de maldición. O sea, el concepto de execración es un poquito más formal que maldición. Es como, porque tampoco es una maldición, no es una maldición hacia alguien en concreto. Es como que yo repudio, ¿no? Una execración es un repudio hacia el enemigo. Entonces es como una especie de maldición, pero a un enemigo ambiguo, un enemigo genérico. De hecho, normalmente se considera también ritual de execración contra los rebeldes, pero rebeldes es contra todo aquel que se rebele contra mí, ¿no? O sea, como que el faraón podía hacer un ritual de execración diciendo, bueno, para todo aquel que se rebele contra mí en sueños, que intente pensar mal, que me intente dañar en pensamiento o en palabra, evito con este ritual que eso ocurra, ¿vale? Ese es el concepto de execración. Y bueno, alguna pregunta. Espero bueno, que sabiendo esto, primero, por un lado, tengan cuidado cuando entren en una tumba, no sea que ponga un texto. Eh, una salvedad. Normalmente estos textos son tumbas de nobles o tumbas de personas, no de reyes. Los textos, estos textos que hemos mencionado, no aparecen en las tumbas de los reyes. Estas maldiciones fundamentalmente aparecen en tumbas de nobles. ¿Y por qué? Bueno, probablemente sería porque las tumbas de los reyes ya de por sí estarían protegidas por toda la jeca, toda la magia que el rey tenía, porque era uno con los dioses, era un igual a los dioses. El ser humano más normal era el que tenía que proteger sus bienes, proteger sus tierras, proteger su recuerdo frente a todo aquel que quisiera hacerle daño. Entonces, bueno, pero bueno, es algo que es curioso y característico de las tumbas, que todas estas maldiciones que hemos hablado pertenecen fundamentalmente a gente normal o a gente, a nobles, o sea, no a los reyes de Egipto. Entonces, bueno, no tengan preocupación de entrar en una tumba, pero si lo hacen, como hablamos la semana pasada, hagámoslo con respeto. Y bueno, pues sí, les comparto luego mañana los textos donde los ponían o cómo los ponían, pues grabados, muchos de ellos estaban grabados en partes de las tumbas, como si como si estuvieran ahí escritos, ¿no? En distintas partes de las tumbas. Muchos también son exhortaciones hacia hacer el bien. O sea, he hablado de las maldiciones, pero también hay a todos aquellos que pasen por esta tumba, mencionen mi nombre y recuerden las cosas buenas que he hecho, lean mi biografía y así ofrenden en el más allá para que mi alma viva eternamente. O sea, no todo eran maldiciones negativas, muchas veces es invitaciones a que recuerden al difunto para toda la eternidad. A ver, preguntó hace rato aquellos que realizaban la momificación, ¿cómo eran vistos socialmente? Bueno, una buena pregunta, Katia. Hay diferentes puntos de vista a lo largo de la historia. En la época más tardía, los que realizaban la momificación, los encargados de tocar el cuerpo, se veían mal. Incluso en la época del Reino Nuevo, esos sacerdotes momificadores, o sea, que eran, podríamos decir, carniceros, en el sentido de que tocan carne muerta, tocan carne putrefacta, tienen que purificarla. Eran personas que Herodoto dice que estaban mal considerados. Sin embargo, si nos vamos al reino antiguo, es todo lo contrario. El ser un momificador, un sacerdote Sem, uno de los personajes que están en la momificación, era un alto grado dentro de los sacerdocios. De hecho, los sacerdotes Sem son los que realizan los rituales funerarios, los que llevan la máscara de Anubis, los que son sacerdotes lectores, eran un rango muy elevado, porque todos en determinado momento vamos a necesitar de alguien que nos acompañe en ese tránsito al más allá. Entonces eran personas muy respetadas y veneradas. Los que tuvieron poco a poco mayor problema social eran justamente los que limpiaban el cuerpo, los que visceraban, los que sacaban el cerebro, que eran... Y por eso, por ejemplo, en la sátira de los oficios dice, hijo mío, mejor se escriba, porque si eres sepulturero, si eres embalsamador, tus manos van a oler a muerto. Entonces es mejor ser escriba, no te dediques a ser embalsamador, no te dediques a ser pescador porque tus manos van a oler
a pescado. O sea, y es una fábula, bueno, es una sátira que pretende invitar a su hijo a que haga la carrera de escriba, ¿no? Eh, Vamos a ver más preguntas. Espero haber respondido a la pregunta. Como les digo, en la última etapa y sobre todo a través del texto de Heródoto, se ve que los sepultureros o los embalsamadores estaban mal vistos. Incluso Heródoto menciona, pues cuidado, no lleves a tu hija recién muerta a los embalsamadores porque pueden profanar su propio cadáver. Espérate unos días a que esté descompuesta para que entonces ya no lo profanen. O sea, ya en la época tardía ya estaba como mal visto, pero el embalsamador, no el sacerdote funerario. Pero les digo que en el reino antiguo no es así. En el reino antiguo se tenía un gran respeto. Las grabaciones están en la página web de Sofía México, Fundación Sofía México, en el YouTube, canal YouTube Fundación Sofía México, que de hecho, si quieren, lo comparto ahora aquí. Un segundito. Eh, Ahí tienen todas las conferencias que hemos hecho en estas cuatro sesiones y otras muchas más que tenemos colgadas ahí en la página. Entonces les voy a compartir la lista de las conferencias de egiptología. Aquí les comparto la lista, ¿vale? Ahí tienen diferentes temas que están, pues para que ustedes puedan acceder y puedan verlo. Y a ver, vamos a ver. Hay una serie en Netflix llamada Paranormal, es egipcia y habla de fantasmas, maldiciones y folclore egipcio. Porque menciona varios dioses antiguos, la verdad no la conozco, ¿no? Es Paranormal en Netflix, egipcia y habla de fantasmas. No, pues la veré. También pongo también carita de sorpresa. No, no la conocía. Los que construían tumbas también tenían como cierto estatus, efectivamente. Los que construían tumbas, por ejemplo, lo que más conocemos, por ejemplo, de los constructores de tumbas es un poblado que se llama Deir el Medina, que es el poblado de los constructores de tumbas de los reyes del Reino Nuevo. También se han encontrado los constructores de la pirámide de Sesostris, en Cajún, se han encontrado los constructores de la necrópolis de Giza, o sea, todas las necrópolis van a tener sus constructores, van a tener sus responsables y estaban súper bien considerados. O sea, poder ser parte de esos artesanos especializados dentro de una fundación real era como un privilegio, porque tenían pues su sueldo, tenían su alimentación, su comida, o sea, el sueldo me refiero en comida, ¿no? En comida, en limpieza, o sea, y se han encontrado en Der el Medina, ostracas, con todas las especificaciones de lo que se podía solicitar. De hecho, la primera de las huelgas que está fechada en la historia es justamente una huelga de los constructores de tumbas en Deir el Medina, que se rebelan contra uno de los Ramsés, ahora no recuerdo cuál, pero se rebelan precisamente porque no les han pagado el mes, ¿no? O el jornal, y entonces, pues, al final tuvieron que pagar para que volvieran al trabajo a seguir construyendo las tumbas. Entonces sí que tenían un buen estatus. Y bueno, muchas gracias a todos. Pues cualquier cosa que sepan eso, estamos a disposición, damos muchos cursos de egiptología online, eh, actividades, conferencias gratuitas de diferentes temas, pero bueno, pues si alguno está cerca de la zona de Jalapa, pues no dejen de pasar la oportunidad de visitar la exposición que la Fundación Sofía ha creado con voluntarios culturales, que son todo réplicas justamente de piezas de diferentes museos del mundo, que lo que pretende justamente es eh, proponer, aportar para toda la ciudadanía que no tiene la oportunidad de viajar a diversos lugares o a diversos museos, pues tener un acercamiento a la cultura de los faraones y entonces pues disfrutar no solamente de la parte educativa
de los textos y paneles que hay, sino también pues de realidad virtual, de objetos y conocer un poquito más el mundo egipcio. Entonces les invito, si no la conocen, pues que la puedan disfrutar y agradecerles una vez más pues que hayan estado aquí acompañándome en esta jornada de martes. A ver, muchas gracias, Gabriela. Muchas Muchas gracias. gracias, Aida. Gracias, Gracias, Víctor. Víctor. La exposición está hasta el 5 de mayo ahí en Realia, en Jalapa. Pues muchísimas gracias a todos